con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Y como cada lunes con Rocío Recio de Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí de vuelta. El placer es mío, te recibo todos los lunes aquí para charlar de esas frases, de esos grandes aprendizajes, de esas grandes lecciones que nos han dejado economistas e inversores a lo largo de la historia. Al final es lo que ha ido construyendo la sabiduría en torno a economía, a mercados. Y bueno, pues como tenéis un espíritu, una seña de identidad propia de divulgación y de enseñanza en el mundo de las finanzas en Cobas Asset Management, yo he dicho, pues mira, que toda la semana se venga Rocío y nos traiga una frase. Y hoy nos traes una frase que enseña mucho, que tiene mucho escondido detrás. Sin duda, es una frase de Benjamin Franklin, que es la siguiente: cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco. En este mundo ninguna cosa es cierta, salvo la muerte y los impuestos. Era Franklin, el de la muerte y los impuestos. Sí. Esto es lo que es inevitable desde todo punto de vista, la muerte y los impuestos. Bueno, tanto es así que déjenme decirles que cuando estalló lo de la tragedia que hemos estado monitorizando estas semanas en Valencia y que ha sido tan atroz, pues mira, era inevitable la muerte de tanta gente. No sabemos si era inevitable o no, parece que sí, los desastres naturales suceden y es así, quiero decir, es un drama, no se puede hacer otra cosa y ya está. Pero además es inevitable los impuestos, y es que el día que el torrente se lleva por delante a media provincia de Valencia, Cuenca y parte de Andalucía, el gobierno estaba aprobando nuevas subidas de impuestos. Eso es lo que nos ha estado preparando el gobierno. En cualquiera de los casos, perdóname Rocío, que me haya ido por los cerros de Úbeda en este caso, pero creo que era importante recordarlo. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que nos deja esta frase? Pues mira, Luis Franklin fue un editor y periodista del siglo XVIII, además también tocó materia política en Estados Unidos. Y es curioso, pero fue el inventor del pararrayos, entre otras cosas, aparte de grandes frases célebres, también pues hoy inventó el pararrayos. Entonces, este mensaje de Benjamin lo que trata de explicar es la importancia de crear un presupuesto y de controlar pues esos pequeños gastos que a priori, aunque parezcan pequeños y no haya tanta importancia en ellos, a la larga sí que tiene esa importancia. Es decir, es lo típico de muchos pequeños hacen un gran mucho, ¿no? Y bueno, y quizás algunos oyentes se pregunten, bueno, ¿y qué es eso de presupuesto? ¿Cómo puedo yo alcanzar ese presupuesto? Al final no es otra cosa que una herramienta, en este caso financiera, que permite pues a esta persona mantener un control tanto de los gastos como de los ingresos, en función de la cantidad de dinero disponible que tenga, ¿no? Y no nos vayamos a volver locos de la cabeza planificando o planeando o buscando qué herramienta de presupuesto puedo encontrar. O sea, yo creo que todos tenemos acceso a Microsoft Office, entre ellos Excel, que es una herramienta fantástica donde podemos aquí, pues mensualmente la periodicidad que uno quiera, pero yo diría mensual, y planificar cuáles son esos gastos que uno tiene, gastos fijos, gastos variables, en función de esos ingresos que reciben en cuenta. Y ahí, pues establecer esa relación. Fíjate, hasta yo, que era un negado con Excel, en los cientos de cursos que hay gratuitos en Internet, al final coges las nociones básicas para poder hacer una hoja de cálculo y ahí poner gastos fijos, no gastos se precisan gastos de fórmulas extraordinarios. Matemáticas en absoluto. No, lo hablábamos aquí, ¿no? La necesidad de tratar de adaptar tu nivel de ingresos a tu nivel de gastos y que el saldo sea siempre positivo hacia ti. Es decir, que no gastes más de lo que ingresas, porque al final, esto es muy curioso, pero quizá la gente no lo sepa, pero una empresa entra en quiebra, entra en concurso de acreedores el día que no es capaz de pagar un solo euro de los que debe. Un solo euro a un proveedor que deja de pagar, ahí es cuando una compañía entra en bancarrota. Y esto es lo que hay que evitar a toda costa. Pero insisto,
no porque esté bien, no porque éticamente sea cuestionable, no porque financieramente sea insostenible, sino casi por una cuestión de tranquilidad y, Claro. y de bien vivir. Exacto, porque al final uno, oye, es lo que decía, pues en base a tus ingresos pues vas gastando y dices, bueno, pues voy a gastar esto que es una tontería, 20 euros, o voy a gastar ahora un poquito más y luego otro poco y otro y Total, otro. si son... Total, si son, va, si es que esto ya, venga, da igual. Pues es lo que decía, al final muchos pocos es un mucho y si no te has planificado de forma correcta, pues no tienes esa tranquilidad que decías, ¿no? Y es fundamental. De todas maneras, en esto del ahorro hay un enfoque que yo creo que es positivo. O sea, insistimos mucho desde medios de comunicación, desde sitios donde nos dedicamos en parte a la divulgación financiera, como hacéis en Cobas, como hacemos el equipo Tu Dinero Nunca Duerme cada fin de semana, o lo que tenemos en la cuadrilla Tu Dinero, ese club de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, donde también vamos publicando siempre contenido relacionado con el aseo de las finanzas personales, con la inversión, etcétera, etcétera. No debemos olvidar que cuando hablamos de ahorro no queremos decir que todo el mundo se deba privar de aquellas cosas o aquellas pequeñas cosas que nos hacen la vida algo más feliz, más cómoda, más llevadera. Uh-huh. No estamos diciendo que tengas que condenar tu vida a una vida de privaciones. No, en absoluto. Lo que pasa es que generalmente, y yo creo que esto nos pasa a casi cualquier presupuesto, desde el más bajo hasta el más alto, evidentemente, si repasamos nuestros gastos habituales, cuando estamos haciendo ese proceso de aseo financiero, cogemos el Excel, venga, vamos a ver lo que son gastos fijos. Y de repente pones todos los gastos fijos, que son aquellos que te van a llegar sí o sí. Que son los que son. Todos los meses, ¿no? ¿Y qué sorpresa te das? Y entonces dices, ostras, pero si me he gastado tanto con los variables. Y estos son los fijos, ¿y qué meto yo en variable? Entonces empiezas a ver y dices, hombre, pues a ver, no voy a prescindir de la quedada mensual pues, con mis hijos en no sé dónde, que es lo único que les hace ilusión y que lo disfrutan, pues no, pues de eso no te prives, pero a lo mejor de otras 4 o 5 cosas antes que también te hacen mucha ilusión, pero a lo mejor no son vitales para ti. Exacto. Pues sí que puedes empezar a racionalizarlo, ¿no? Es una forma de venir a decir que debemos de aprender a gestionar nuestras finanzas de una manera sensata y, sobre todo, no sobrepasar esos límites que te hacen vivir por encima de tus necesidades. Es decir, oye, hacerlo con cabeza, hacerlo con sentido común. De hecho, hace poco aquí en esta sección, Luis Fer, hablábamos de una frase célebre que os traje de Thomas Chandler, que precisamente decía que nunca serás rico si tus gastos exceden de tus ingresos y nunca serás pobre si tus ingresos superan a tus gastos, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, pues de ser conscientes de que tenemos que controlar esos ingresos, esos gastos que vamos haciendo, garantizando ese equilibrio financiero sostenible, no vivir por encima de nuestras posibilidades y, oye, ahorrar. De verdad, que es que por mucho que cueste, y sobre todo pues en la gente joven, que no nos preocupamos, que decimos, bueno, pues oye, ¿para qué voy a ahorrar? Voy a vivir mi día a día, voy a hacer estos viajes, voy a hacer tal. Hay que preocuparse, y más que preocuparse, hay que ocuparse por nuestro futuro, el día de mañana cuando nos jubilemos, y estar ahí al pie del cañón, y no olvidarnos de ello. Desde luego que sí, y que esto de vivir el presente, muchos dicen, no, es que mañana tienes cualquier desgracia y no has vivido y has estado pasando las de Caín. Ya, bueno, pero es que el periodo de acumulación para tener ese colchón de seguridad y para empezar a invertir ese dinero que siempre decimos, es un periodo, podemos decir que tiene fecha de caducidad. Es decir, claro, tú empiezas a acumular hasta que juntas esas 3, 4 nóminas completas para tener ahí un buen colchón de seguridad que te haga vivir un poco más tranquilo, y a partir de ahí todo lo demás lo puedes ir ahorrando e invirtiendo. Pero cuando tú alcanzas esa situación, te costará un poquito más si los ingresos son bajos. A lo mejor tienes que plantearte el hecho de intentar buscar un cambio en tus rentas, en ver qué puedes hacer dentro de tus posibilidades para ingresar un poquito más todos los meses, ¿no? Pero a partir de ahí, cuando ya has conseguido alcanzar ese objetivo, ese primer objetivo de tener un colchón de seguridad y empezar a invertir a futuro, eres mucho más dueño de tu vida. Y a lo mejor sí que puedes encontrar la manera de decir, bueno, pues mientras mantengo mi colchón de seguridad y mantengo mis inversiones, pues creo que después de 10 años de trabajo duro nos merecemos, yo y mi familia, un buen viaje. Bueno, pues respetando eso, seguro que puedes sacar otra partidita que vayas acumulando ahí para decidir irte de viaje dentro de 2, 3 años. Oye, pues que esas cosas se pueden hacer,
pero lo primero es lo primero, y hay que hacer los deberes para estar más tranquilo, para vivir más a gusto y para ser mucho más libre en tu toma de decisiones. Para dormir a pierna suelta, como se dice. Eso es. Y ojo que cuando decimos ahorrar y ese colchón de seguridad, siempre pones la coletilla, Luis Fer, de colchón de seguridad e inversión. Es decir, no nos sirve, y lo decimos mucho desde Cobas, desde este programa, desde muchos medios, que no nos sirve meterlo, ese excedente, ese ahorro en una cuenta corriente y dejarlo morir ahí. Eso al final es una pérdida de capital importante que según van pasando los años vas a ir teniendo menos, pues con esta inflación alta en la que vivimos y tendrás menos dinero. Es decir, que si tú inviertes hoy 100 euros, los depositas en una cuenta corriente, al cabo de, no sé, X años vas a tener, en vez de 100, vas a tener 60 euros. Es decir, vas a tener menos poder adquisitivo. Vas a seguir teniendo los 100, pero con esos 100 no vas a poder comprar lo mismo que puedes comprar hoy, efectivamente. Entonces, bueno, hay que ser conscientes e invertirlo pues en productos de inversión que se adecuen a nuestro perfil inversor, fondos de inversión, planes de pensiones, ahora también planes de pensiones de empleo que desde Cobas ofrecemos. Así que hay que poner ese dinero a trabajar, Luis Fer. Hay que ponerlo a trabajar y que no se duerman los laureles. Muchas gracias, Rocío, por una frase más. Muchas gracias. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más. Les espero aquí mañana con asuntos de su interés. Hasta mañana. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro, con Luis Fernando